Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a tu canal Sendero Victorioso. Hoy vamos a comenzar con una nueva epístola. Hoy toca el turno de la epístola de San Pablo a Tito. ¿Pero quién era él? Era un colaborador de Pablo. Era de origen griego. Esta epístola se escribió aproximadamente en los años 63-65 después de Cristo, después de que Pablo fue puesto en libertad en Roma. Tito conoció el Evangelio por medio del apóstol Pablo, se convirtió y a partir de ahí lo acompañó a Jerusalén, donde los judíos insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo se rigieran bajo la ley mosaica y que fueran circuncidados, lo cual fue rechazado por ellos porque quien salvó a los de la circuncisión fue el mismo que aceptó como hijos a los gentiles, según Gálatas 2:8. Y porque la ley no era la que salvaba, sino aquel que dio su vida por todos. La epístola a Tito es una carta pastoral. Al igual que a Timoteo, le da un mensaje animador, pues también se estaban introduciendo las falsas doctrinas. Tito fue dejado en Creta para pastorear esa iglesia y continuar la obra evangelística. Pablo alienta y aconseja a Tito que no se deje intimidar ni menospreciar, y que sea un ejemplo para todos. Pablo confiaba en las bases doctrinales que tenía Tito, pues a lo largo de la epístola no le hace ninguna corrección teológica, como lo hace en otras cartas, como la de Romanos o Gálatas, aunque en Creta había muchos nuevos creyentes y pudiera parecer un gran reto. Pero Pablo sabía que había dejado a un buen encargado ahí. Ahora sí vamos a leer en nuestro capítulo número 1, versículos del 1 al 4. Que dice así: Salutación. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes el principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. La carta comienza con el sello personal de Pablo, presentándose como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En todas las cartas que él escribe hace esta mención, reconociendo que fue elegido por Jesús mismo, y esto por gracia meramente. Uno de los problemas en la iglesia de Creta era que tomaban la gracia como pretexto para poder pecar. Por eso Pablo comienza diciéndoles que la fe y el conocimiento es según la piedad y no según su modo de vivir. Esta fe y esta gracia apuntan hacia la esperanza que aguardamos, que es la vida eterna y el regreso de Cristo por su iglesia. Dios ha prometido esto desde el principio y Él no miente. Él se mantiene fiel a sus promesas. Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje de salvación a través de la predicación, así como lo hacía el apóstol Pablo. Continuamos a partir del versículo número 5 al 16. Requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero,
Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No se tienen datos precisos acerca de quién fundó la iglesia en Creta. Solo sabemos que Pablo dejó ahí a Tito de encargado y para que pudiera organizar y poner en orden esa iglesia y corregir lo que había mal en ese lugar. Pero no que lo hiciera solo, sino que pusiera ancianos y obispos. Es claro que esta iglesia tenía conflictos similares a la iglesia donde estaba Tito en cuanto a una falsa doctrina. Pero por eso le dice Pablo a Tito que lo dejó ahí para que se encargara de ellos. Aunque había cierta oposición en contra de Tito, pues como no era judío, quería que se sometiera a costumbres judías. Sin embargo, Pablo le encomienda la misión de poner ancianos en cada ciudad. La palabra que aquí define como anciano es lo mismo que un pastor hoy en día. Cada iglesia de Cristo es dirigida por un pastor, una persona preparada para cuidar y guiar al pueblo de Dios, que somos nosotros. Pero los pastores también son humanos y también tienen luchas como nosotros. Es cierto que jamás se encontrará una iglesia perfecta. La iglesia es un cuerpo y a veces el cuerpo se enferma y se debilita, y es ahí cuando el pastor entra a hacer su labor. Es Cristo quien debe regir el lugar, pero el pastor o anciano es el encargado de llamar o corregir lo que esté mal. Recuerda que una iglesia, mientras más busque a Dios, el enemigo querrá atacar más. Por eso, tratará de introducir las malas enseñanzas o malas prácticas. Querrá confundir a los creyentes con falsas fábulas o con mandamientos de hombres terrenales. Por eso Pablo dice que los obispos y ancianos, o en este caso los pastores, deben ser retenedores de la palabra fiel, del evangelio verdadero y bueno que dejó Cristo a través de los profetas y apóstoles que escribieron lo que hoy tenemos en nuestras manos, la Biblia, para que exhorten con la verdad a quienes fueron confundidos o a quienes quieran confundirnos. En Creta existía ese problema, que querían introducir fábulas judaicas y mandamientos de hombres. Recordemos que los judíos tenían la ley de Moisés y querían que todos la cumplieran al pie de la letra, pero como lo vimos en otro devocional, la ley no salva, solo les indicaba una manera de vivir correctamente, pero el cumplimiento de esta no te aseguraría la salvación. Solo la gracia y la misericordia de Dios te puede hacer salvo. Y este era el problema, que querían mezclar la ley con la gracia, y de ahí salían las falsas doctrinas. Hoy quiero dejar esto en tu corazón. Cristo vino a morir por los pecadores, donde me incluyo. Una iglesia que no predica el amor y el perdón de Dios no es una iglesia sana. Una iglesia que te exhorta y te quiere corregir con la palabra de Dios va por buen camino. Dios quiere perdonar tus pecados y te llama al arrepentimiento. Aquí en la lectura de hoy vimos que todas las cosas son puras para los puros, pues hemos entendido que Cristo ya limpió todo lo que alguna vez fue inmundo. Esto lo podemos ver en Hechos 10:15. Pero si tú a todo le ves lo malo, ten cuidado, porque tu mente sigue pensando como mundano, y lejos de pensar que haces lo correcto al abstenerte, estás siendo reprobado en cuanto a toda buena obra. Es muy diferente que nos aferremos a una falsa doctrina por ignorantes, a que te aferres a tal doctrina y la queramos enseñar como si fuera la palabra de Dios. No dejemos que entren a nuestras iglesias y quieran dañar al cuerpo de Cristo. Pidamos a Dios y al Espíritu Santo que nos guíen a toda verdad y que nuestros pastores sean enseñados en el verdadero Evangelio. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos mañana para un nuevo devocional. Amén. Bendiciones.